Bienvenidos a Generalidades de los artrópodos. Nuestro grupo se encuentra conformado por Clasificación de los artrópodos. Pertenecen al dominio Eucariota, son del reino animal y filum Arthropoda. Como podemos observar en la imagen izquierda, se divide en 4 especies: insectos, arácnidos, crustáceos y maripodos. La palabra artrópoda significa patas articuladas, es decir, que están divididas en piezas. Su cuerpo se compone de distintos segmentos como la cabeza, abdomen y tórax, unidos a través de articulaciones, lo cual les permite un movimiento preciso, veloz y diverso. Cuentan con un exoesqueleto el cual los protege del exterior. Tienen respiración traqueal o respiración branquial. Los artrópodos se adaptan a ambientes muy diversos. Por ejemplo, en el mar se encuentran los crustáceos. En agua dulce se encuentran los crustáceos y las larvas de los insectos. Los artrópodos constituyen el 80% de todas las especies animales. En la imagen izquierda podemos comparar el número de especies que hay en el mundo y en Colombia. Por ejemplo, tenemos aproximadamente 30.000 especies de insectos. Utiliza la siguiente nomenclatura. Un ejemplo es el Phlebotomas, reino animal, filum Arthropoda, clase insecta, suborden Nematocera, orden Diptera, familia Cichodidae, con una reproducción ovípara, la cual los huevos son dejados por la madre. Se divide en metamorfosis, metamorfosis incompleta y metamorfosis completa. Por ejemplo, la mariposa. Reproducción ovovivípara. Los huevos permanecen en el cuerpo de la madre hasta tener su completo desarrollo y pueden eclosionar antes o después de nacer. Con una reproducción ovípara. El parasitismo se originó hace millones de años y se cree que existe más de un origen filogenético. Gracias a la interacción que hay entre parásito y hospedero, estos han evolucionado y se han mantenido a lo largo de los años. El análisis de ADN evidencia que los parásitos han sido extremadamente diferentes en su camino evolutivo. Hay varias hipótesis con respecto a esto, ya que esto demuestra que hubo más de un origen en diferentes periodos de tiempo. Se menciona que los artrópodos se originan hace unos 570 millones de años en el Cámbrico. Es uno de los grupos más antiguos. El único grupo fósil más abundante son los trilobites, que duran 300 millones de años, desaparecen en el Pérmico. Miriápodos aparecen en el Silúrico porque hay vegetación en charcas de agua. Al final de la era secundaria aparecen las plantas con flores, dando una nueva oportunidad de evolucionar aprovechando los recursos con flores como el néctar. Esta oportunidad la aprovechan más que todo los insectos. En la actualidad se puede decir que los parásitos tienen una gran importancia biológica en cuanto a evolución, control de especies, entre otros. En la actualidad se puede decir que los parásitos tienen una gran importancia biológica en cuanto a evolución, control de especies, entre otros. En la actualidad se puede decir que los parásitos tienen una gran importancia biológica en cuanto a evolución, control de especies, adicional de lo importante que son los artrópodos en nuestro ecosistema, no podemos olvidar que estos al tener una estrecha relación con los animales humanos y no humanos, acarrea unas consecuencias de grandes consideraciones. Una de las consecuencias por la presencia de estos insectos es que se genera estrés en los animales generando un gasto energético. Adicional por aquellos que son hematófagos, cuando son en grandes números, desde luego la consideración a enfermedades como anemia, sin olvidar que estos son también vectores de otro tipo de bacterias y enfermedades y virus. Sin olvidar también en consecuencias tenemos también procesos de miasis en donde se invade directamente al hospedero con las larvas o el proceso de reproducción de algunos dípteros. También tenemos lo que es la piquiña, la molestia y la sensación de rasquiña. Adicional, unas pequeñas consideraciones a tener en cuenta también de gran importancia. Teniendo en cuenta las repercusiones negativas que generan este tipo de insectos, aquí tenemos un listado en donde podemos tener en cuenta este tipo de consideraciones para mantener en control lo que es la población de ellos. Los órganos bucales son una importante caracterización de las clases de artrópodos. Existen quelíceros, que son característicos de arácnidos, o mandíbulas, que son característicos de los demás artrópodos. En los insectos existen tipos de aparatos como chupador, masticador o lamedor, que depende y varía según la necesidad alimentaria del insecto.
Las características principales de los arácnidos son que carecen de antenas, garras o alas, son quelicerados, tienen mandíbulas necesarias para morder y masticar los alimentos, presentan 8 apéndices o patas, tienen la cabeza y el tórax fusionados, son carnívoros en general y son sangre fría. Las características de los crustáceos son que tienen un caparazón, sus patas son articuladas, son acuáticos, experimentan mudas para crecer y llevan 2 pares de antena. Dentro de ellos están las langostas y los cangrejos de río, quienes viven en aguas dulces, tienen costumbres nocturnas y las hembras pueden poner hasta 250 huevos. Las características principales de los miriápodos son que son animales con antenas terrestres y recubiertos de quitina. Su cuerpo está formado por anillos, cada uno con 1 o 2 pares de patas. Tienen respiración traqueal y experimentan mudas pero no metamorfosis. Dentro de ellos está la escolopendra y el cardador o el 100 pies. Ellos se esconden debajo de las piedras. Las características principales de los dípteros es que se caracterizan por poseer un par de alas membranosas y el segundo modificado para el equilibrio. Las antenas son variables y los ojos ocupan gran parte de la cabeza. Las larvas de las especies de gran importancia en su mayoría son vermiformes. Pueden ser carnívoros o parásitos. Los órganos bucales son una importante caracterización de las clases de artrópodos. Existen quelíceros, que son característicos de arácnidos, o mandíbulas, que son característicos de los demás artrópodos. En los insectos existen tipos de aparatos como chupador, masticador o lamedor, que depende y varía según la necesidad alimentaria del insecto. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Esperamos que esta información haya sido de su ayuda.